en la imagen que les mandé, por si ya van en el 7. ¿Alguna otra duda o pregunta acerca de los ejercicios? El 1 creo que también está mal. ¿El Es que cuál? el 1, es que a mí los resultados me dieron A ver, los signos contrarios. permíteme un momento. ¿Son qué grupo? El 3. Bueno, ahorita permíteme que... El 3 guía. El 1. ¿Por qué? Pues se supone que es 8 sobre S, ¿no? La corriente, entonces quedaría que 8 sobre S entre 4 sobre S, no, 40 sobre S, ¿no? ¿Cuánto te dio la corriente? Nada más es hacer la operación. A ver. ¿Cómo se llama? La fuente quedaría 8 sobre S. Recuerden que la exponencial la vamos a ir arrastrando hasta el final. Entonces quedaría 8 sobre S. ¿Sí? Eso es el valor de la fuente. Entre la impedancia, que sería, bueno, 1 entre 25 exponente a la menos 3, sí es 40. Entonces quedaría 8 entre X o entre S entre 10 más 40 entre X. Sí da 0.8 por 4. Sí queda 0.8. ¿A qué te refieres? Es que el menos va en el que tiene el mu. O sea, Están invertidos los están signos. invertidos los signos. Sí, porque el resultado sí sale. Ajá. Bueno, entonces el 1 están invertidos los signos y sí te lo creo porque me dio me dio el 0.8. Bueno, va a salir el 0.8 positivo y el otro sería negativo porque se multiplica por la exponencial. Sí, están invertidos los signos en el primero. Profe, Mande. hay algunos compañeros que dicen que sí los puede aceptar. Sí, lo que pasa es que estábamos checando esta parte. Se supone que hace un momento deberían de haber entrado, no hasta ahorita, pero bueno, ya están. Sí, gracias, profe. Permítame un momento. Bueno, ahora sí, creo que ya están todos. Entonces, ¿alguna otra pregunta o alguna duda en otro ejercicio, aparte de esos? Veo que no, profe. ¿No? Bueno, de todas formas, ahorita platicamos esa parte. Bueno, pero ¿alguna duda del ejercicio? Profe, ¿Algo? profe, ¿Qué pasó? el que mandó al grupo, el de ejercicio 7 es el que nos había dejado de tarea. No. Ese es el ejercicio de 7. Ah, el de la guía. Guía, sí. Ah, ok, gracias. Pues Es que me había confundido. ejercicio 7. Sí, el de la guía. Están mal los resultados. Ah, ok, gracias, profe. Bueno. ¿Alguna otra pregunta?
¿No? No, profe. Bueno, entonces vamos a ver un poco de lo que es admitancias y ahora vamos a trabajar con conductancias que si nos dieran resistencia, recuerden que la conductancia es una letra G mayúscula y es el inverso de la resistencia y las unidades son los siemens, que es una S mayúscula. Entonces, detalles, si ya nos dan un valor de un resistor, recuerden que el resistor es el símbolo, este puede ser una resistencia o puede ser una conductancia. ¿Cómo lo identificamos? Pues por las unidades. Si las unidades son ohms, va a ser una resistencia. Si las unidades son siemens, pues va a ser una conductancia. Entonces, el símbolo no cambia, el símbolo es el del resistor y dependiendo de las unidades es una resistencia o una conductancia. Si nos dan resistencia, si tenemos que trabajar con admitancia, recuerden que sería el inverso de la resistencia. Si nos las dan en siemens, pues ya nos están dando la conductancia y no habría que hacer nada sino trabajar con el circuito para resolverlo. De ahí, bueno, pues tenemos que la admitancia de cualquier capacitor en el dominio de Laplace ahora va a ser igual al valor del capacitor por la variable compleja de Laplace y las unidades van a ser los siemens. Y el detalle que tenemos con las bobinas, bueno, pues es que tenemos bobinas aisladas magnéticamente y siempre que se tengan bobinas aisladas magnéticamente, es decir, que no tengan acoplamientos, su admitancia se va a obtener a través de 1 sobre el valor de la bobina por la variable compleja de Laplace y son siemens en las unidades. Pero si existen acoplamientos, entonces hablamos de una bobina KL por tener acoplamientos y se obtiene a través de su invertancia, que es KL sobre S, y las unidades son siemens, donde siempre la invertancia hay que calcularla primero, y yo le estoy agregando un -1 a la K más L. Este -1 generalmente, bueno, antes nos los hacían escribir, después no sé por qué lo manejaron en los determinantes, pero el inconveniente que tienen es que en el determinante en muchas ocasiones se les olvida por la posición agregarle el signo negativo y entonces no llegamos al resultado. Por eso yo lo estoy agregando aquí para no enfocarme en el determinante, sino a través de la posición poder obtener el resultado y es el cofactor de LK entre el determinante de las bobinas. Y una vez que se obtenga primero la invertancia de los elementos, hablando de las bobinas que estén acopladas, entonces ya podemos obtener su admitancia en el dominio de Laplace a través de su invertancia. Y además, recuerden que siempre que existan condiciones iniciales, pues van a aparecer dos elementos más, que es la fuente de corriente o la fuente de corriente dependiente de un capacitor que se va a obtener a través de multiplicar la condición inicial del capacitor por el valor del capacitor y las unidades serían amperes. En este caso, bueno, si llevamos el orden, las unidades son henrys a la -1. Y la corriente de la fuente dependiente de una bobina va a ser igual a la condición inicial de la bobina en tiempos menores que 0 sobre el valor de S y también son amperes. Entonces, básicamente esas serían las ecuaciones o las fórmulas que hay que aprenderse para trabajar ahora con admitancias y poder llegar al resultado. Vamos a tener que transformar todo al dominio de Laplace, recordando que dependiendo, sobre todo en el resistor, si las unidades ya son siemens, pues no hay que hacer absolutamente nada, hay que trabajar ya con él como admitancia, y mientras que con el capacitor y la bobina, pues con el capacitor no tenemos tampoco problema, únicamente lo multiplicamos por la variable compleja de Laplace y obtendríamos su admitancia. La bobina es la que nos va a generar un poco más de cuidado, ya que si no existen acoplamientos magnéticos, pues vamos a tener que emplear 1 sobre L por S, que si ustedes recuerdan, 1 sobre L también es la invertancia, pero esa no la sustituimos ahí porque no existen acoplamientos magnéticos y no es un problema obtener la admitancia. El inconveniente es cuando existen acoplamientos que nos tenemos que basar
o auxiliar de una ecuación adicional que sería para calcular la invertancia cuando existen acoplamientos, que es la que tenemos como la invertancia KL, que es igual a menos 1 elevado a la K más L, por el cofactor de LLK entre el determinante de las bobinas. Una vez que obtengamos las invertancias, que sus unidades son Henrys a la menos 1, ya podemos obtener la admitancia de las bobinas acopladas. Aparecen dos fuentes, siempre y cuando existan condiciones iniciales en la bobina y en el capacitor. Nuevamente, la parte de IFDC no existe como tal. Yo lo estoy escribiendo para que les sea más fácil aprenderse que la corriente de la fuente dependiente de un capacitor pues siempre se va a obtener como el voltaje en condiciones iniciales del capacitor multiplicado por el capacitor. Y la corriente de la fuente dependiente de la bobina pues siempre se va a obtener como la corriente inicial de la bobina entre S. Entonces, básicamente esas serían las expresiones que hay que considerar para trabajar con admitancias. Y recordando que a partir de ahora, cada vez que se tengan condiciones iniciales en los capacitores y bobinas, pues debe de aparecer una fuente dependiente que ya no va a estar conectada en serie, sino que va a estar conectada en paralelo por ser de corriente, ¿sí? Si hablamos de un capacitor, tenemos que su admitancia es C por S, y la fuente dependiente de corriente debe de estar en paralelo al capacitor. Su valor siempre se va a obtener a través del voltaje del capacitor en tiempos menores que 0 por el valor del capacitor. Y la dirección va a ser contraria a cómo se calcule la condición inicial del capacitor. Esa situación no cambia. La dirección de la fuente dependiente de un capacitor es dirección contraria a cómo se haya calculado la condición inicial del capacitor. Mientras que para una bobina, independientemente de que tenga o no acoplamientos magnéticos, es decir, ya sea que usemos la fórmula en la cual la admitancia es 1 sobre L por S, o la fórmula cuando existen acoplamientos magnéticos, que es la invertancia KL sobre S, va a tener fuente dependiente la bobina si tiene condición inicial. En eso cambia con respecto a lo que se vio con impedancias. En este caso, aunque se tengan bobinas acopladas, si esa bobina tiene condición inicial, va a tener fuente dependiente. Si la bobina, a pesar de estar acoplada, no tiene condición inicial, no va a tener fuente dependiente. Ya sabemos que esa fuente dependiente es de corriente y se va a obtener a través de la condición inicial de la bobina, sea acoplada o no, sobre S. La dirección, bueno, la dirección tampoco cambia. ¿A qué me refiero? Que la dirección de la fuente dependiente de una bobina lleva la misma dirección que la condición inicial de la bobina. Entonces, siempre la dirección va a ser importante para poder asignar el sentido o la dirección de la fuente dependiente. Si no existen condiciones iniciales, pues entonces no se escriben esas fuentes dependientes y únicamente transformamos el capacitor al dominio de Laplace, así como la bobina con o sin acoplamientos al dominio de Laplace. Detalle de nuevo para las condiciones iniciales. Recuerden que si tenemos dificultad para calcular las condiciones iniciales, podemos emplear el teorema del valor final, que yo ya se los he recomendado. No hay que usarlo de manera continua porque a veces es trabajar demasiado. Si podemos obtener las condiciones iniciales con el simple hecho de sustituir a la bobina por un cortocircuito y al capacitor por un circuito abierto, pues es preferible. ¿Cuándo hay que emplear siempre el teorema del valor final para las condiciones iniciales? Sucede lo mismo que con impedancias. Si tenemos capacitores en serie, va a ser de forma obligada utilizar el teorema del valor final para calcular las condiciones iniciales del o los capacitores que se necesiten. Y si se tienen bobinas conectadas en paralelo, con o sin acoplamientos, no importa, pues va a ser obligado utilizar el teorema del valor final para calcular esas condiciones iniciales. Entonces, básicamente eso sería como una especie de resumen de lo que es el tema de admitancias, donde nuevamente vamos a trabajar todo en el dominio de Laplace. Tiempos menores que 0 sigue siendo para calcular las condiciones iniciales de los elementos y tiempos mayores o iguales que 0 pues para obtener la variable que se nos pida, pero ya en el dominio de Laplace.
¿Preguntas o dudas? No, profe. No, Bien, maestro. Bueno, como generalmente siempre se quejan que como es un tema nuevo y luego se confunden con el tema que ya se vio, vamos a tener clase hasta el día del examen para que no se confundan con las nuevas fórmulas, ni empecemos de que ahora porque es una fuente de corriente y me equivoqué por eso al calcularla para una fuente de voltaje, que no debería de suceder, pero bueno, en la actualidad pues hay que darles tantas facilidades como sea posible y por ello tenemos clase hasta el día lunes. En la hora que falta es para que ustedes terminen la guía que ya les envié o pasen los ejercicios de YouTube o de clase a su libreta y la hora y media del día de mañana pues es también para que trabajen con las tareas que yo les dejé y no otra cosa, pero eso es decisión de ustedes. Yo les estoy diciendo para qué son los días que yo no de clases para que ustedes trabajen con esas horas o esa hora y media para poder terminar lo que tengan de tarea de mi materia. Si hubiera alguna duda con los ejercicios, porque puede existir de nuevo errores de dedo al momento que corto y pego, a veces se me olvida modificar ciertos signos o cambiar los datos. Entonces, por favor, mensajes mañana en horario de clase, y si no, de 1:10 a 2:50, enviándome siempre lo que hicieron y por qué no sale. Detalle, si no les contesto, es porque el error es matemático. Actualmente ya el análisis eléctrico no les cuesta trabajo, el problema es la matemática para encontrar el resultado. Al momento de hacer sumas, restas o divisiones o multiplicaciones con las fracciones, es cuando cometen generalmente el error. Si el error está ahí, no les voy a contestar, simplemente les voy a decir que identifiquen dónde se equivocaron. Porque eso no me corresponde a mí. A mí me corresponde arreglar si el resultado estuviera mal, pues corregir en dónde estaría el error. Pero si no, pues entonces, si el resultado es correcto, el error que ustedes pudieran tener lo tienen que encontrar ustedes y no yo. Porque hay veces, a no ser que pasen 2, 3 días y no puedan, pues entonces ya les indicaré en dónde está el error y ustedes lo corregirán. Nada más les diré yo dónde, ya sea que en una suma, en una resta, en una multiplicación, en una división, yo les indico en dónde está el error y ustedes lo buscan. Yo les recomiendo que cuando se saturen, que un ejercicio no salga después de varias ocasiones, pues entonces descansen 10 minutos, vean la tele o de 10 a media hora, distráiganse y hagan después el ejercicio empezando desde cero. No revisen lo que hicieron, porque de todas formas, si hay un error, lo vuelven a cometer porque no están rehaciendo el circuito, sino están siguiendo lo que hicieron. Y si consideraron que el error que hay incluido ahí es correcto, pues lo van a seguir considerando así. Entonces, yo les recomiendo que después de descansar máximo media hora, vuelvan a hacer el circuito o el ejercicio desde cero y ya hasta que terminen, pues comparen para ver si de veras estuvo todo bien lo que hicieron y el error está en el resultado que yo les envié. Y repito, para cualquier aclaración, el día de mañana en el horario de clase o a partir de la 1 a 2:50, jueves y viernes no tengo problema porque estoy en horarios de clase, de trabajo, entonces no habría ningún inconveniente, pero siempre enviando qué hicieron y por qué no sale para que yo revise y pueda yo verificar si no hay error y el error es mío. Entonces, ¿alguna pregunta o alguna duda? No, profe, todo claro. Todo bien, maestro, muchas gracias. Bueno, Todo bien, entonces, profe. si no hay preguntas o dudas, nos vemos el día lunes. Recuerden que tienen que encender su cámara. Esta vez no me voy a cansar diciéndoles que enciendan la cámara. Persona que no tenga la cámara encendida, simple y sencillamente no califico su examen, nada más verifico quién es y con eso es más que suficiente. Ya no me voy a cansar diciéndoles lo que ya les comenté varias ocasiones antes del examen y durante el examen. Creo que ya tienen la edad suficiente para saber qué es bueno y qué es malo, como para que yo me esté desgastando diciéndoles que enciendan la cámara y no lo hagan. Entonces no me voy a cansar en lo absoluto. Ya les había yo comentado, tienen de aquí a lunes para conseguir una cámara prestada o un celular prestado durante hora y media
para que no tengan problema de que no pueden encender la cámara, hagan pruebas con la que les vayan a prestar, díganle que se las presten un día antes, por si no sirve, tratar de conseguir otra. Y en cuestión del internet, pues vean qué línea qué compañía telefónica tienen si están usando celular, y pues verifiquen o chequen cuánto le pueden echar de saldo, porque todas tienen esa promoción de que algunas es hasta, datos ilimitados por un día si le pones tanto dinero, pues para que no tengan el problema de que si por una u otra razón en su casa el internet falla, pues lo puedan enviar a través del celular. No solo eso, busquen una aplicación o vean cuál debe de ser la resolución cuando escaneen los documentos, para que no tengan el inconveniente de que está muy pesado y no lo pueden enviar a través del correo. Ya les mencioné que lo pueden partir del ejercicio 1 al 8 como impedancia 1 y del 9 al 15 como impedancia 2, pero que puedan enviar esos archivos para que no empecemos que tienen inconvenientes. ¿A qué me refiero? Que todos los problemas que tuvieron para enviar los archivos, problemas de internet, todos ya deben de ser subsanados para esta ocasión, ya que pasaron por ellos y entonces hay que darle solución. No puede ser que sigamos teniendo el mismo error después de que se pasó por él. Si ya tienen tiempo suficiente para verificar ahorita y checar, haciendo a lo mejor con el mismo archivo grande que no pudieron enviar, tratar de enviarlo, ver si hay alguna aplicación que les permita bajar su resolución o su peso o su tamaño, perdón, para que sea viable poderlo enviar a través del correo. Entonces, todos esos inconvenientes ya deben de ser resueltos para que no haya ningún problema. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones o comentarios? Bien, maestro. Bueno, entonces nos vemos el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana y que terminen con las tareas que tienen pendientes. Gracias, maestro. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.